Jesús nunca dijo. Si has estado aquí con nosotros, sabes que a lo largo de esta serie hemos estado confrontando frases que parecen bíblicas, suenan espirituales y suenan sabias. Pero Jesús nunca las dijo realmente. Y la frase de hoy, de esta semana, que es una que escuchamos muchas veces. Y es, Jesús nunca dijo familia primero, la familia primero. Ahora, primeramente, antes de seguir, quiero aclarar que este mensaje no es contra la familia. La Biblia honra profundamente a la familia. Dios nos dice a través de las Escrituras a los hijos que honren a sus padres, a los esposos que amen a sus esposas, a los padres que críen a sus hijos en el Señor y a los creyentes que cuiden de sus hogares. Así que este mensaje no se trata de amar menos a nuestra familia. Este mensaje se trata de amar a Jesús primero. Porque quién sabe que cualquier cosa que pongamos por encima de Dios, incluso algo bueno como la familia, puede convertirse en un ídolo. Y uno de los ídolos más peligrosos es una cosa buena puesta en el lugar de Dios. Lo voy a decir otra vez. Uno de los ídolos más peligrosos que podemos tener es una cosa buena puesta en el lugar de Dios. Este mensaje se trata de libertad, porque algunos de nosotros hemos estado cargando un peso que Dios nunca nos pidió que carguemos, tratando de ser todo para todos, tratando de arreglar a todos, tratando de mantener todo unido, todo bien. Y especialmente hoy en el Día de las Madres, creo que Jesús quiere quitar esa carga de nosotros, de las mamás, pero también de todos los que estamos aquí en este lugar, de cómo honramos a las mamás, de cómo somos mamás. Dios quiere quitar ese cargo de nosotros. Antes de continuar, quiero honrar a todo tipo de mamá que está en este lugar hoy. La mamá joven que se está tratando de encontrar en medio de cambiar pañales, en medio de no dormir, de todas desveladas. A la mamá soltera que lleva las responsabilidades y que se siente abrumada porque piensa que ella lo tiene que hacer todo, porque no hay nadie más que le ayude, que ella tiene que estar en toda posición en la casa. También a la mamá futura que aunque todavía no ha nacido su bebé, ya siente el peso de las expectativas, de pensar que si va a ser una buena mamá, que si tiene lo que se necesita para crear a un hijo. No sé si ustedes lo han sentido, pero eso es una de las cargas que siente una mamá futura. La figura materna también, que ha amado y cuidado a niños que no son biológicamente suyos. Y eso es algo hermoso, pero se siente la carga en eso. La mamá madura, con hijos que ya crecieron, pero tiene el corazón lleno de preocupaciones y de tal vez una casa vacía, que se siente sola. Pero les quiero decir a todos que Dios ve sus sacrificios, Dios escucha sus oraciones y Dios ve el amor que dan, incluso cuando no les quedan fuerzas. Y en algún momento del camino de cada uno de nosotros hemos recibido una expectativa de ser todo para todos todo el tiempo, de ser fuertes, de ser pacientes, de estar presente, de ser espirituales y de ser desinteresada. Y la cultura bautizó esta posición con una frase que suena santa: la familia primero. Pero Jesús nunca dijo eso. Este mensaje no se trata de traer vergüenza. Si has puesto a tu familia antes que a Dios o primer lugar, este mensaje no se trata de traerte vergüenza, sino se trata de traernos libertad.
Porque cuando Jesús es primero, todo lo demás finalmente encuentra su lugar correcto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú has designado este día, Señor, para hablarnos de tu amor, Señor, y hablarnos de quién eres tú, Señor. Venimos todos con el corazón abierto, los oídos abiertos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Queremos saber cómo ponerte a ti primero, Señor Jesús. Dirígenos en este momento. Sabemos que venimos a escuchar de ti y de tu palabra, porque tu palabra nos trae libertad. En el nombre de Jesús, amén. Este mensaje se trata de poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas y no a nuestra familia. Vamos a leer algunos versículos hoy que tal vez piensemos que Jesús es malo o que Jesús no nos ama. Pero vamos a ver cómo Jesús nos está advirtiendo a través de su palabra de por qué no es bueno poner a la familia primero en nuestras vidas. Y el punto número 1 de hoy es: la prioridad determina la dirección. Lo voy a decir otra vez. La prioridad determina la dirección. Antes de hablar de lo que hacemos por nuestras familias, necesitamos responder una pregunta más profunda. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Muchas veces son cosas buenas, como dije antes, son cosas buenas, pero que se convierten en ídolos, como nuestra familia. Nuestra familia no es mala, nuestra familia es algo sagrado que Dios nos dio, pero cuando lo ponemos en el primer lugar, se convierte en un ídolo y nos desvía del propósito de Dios para nuestras vidas. Porque lo que está en primer lugar siempre determina hacia dónde se dirige nuestra vida. Si tu familia es la que está en primer lugar en tu vida, vas a ser dirigida por tu familia en lugar de Dios. Escuchemos lo que dice Jesús en Mateo 10:37. Este es uno de los versículos. Y dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Y si amas a tu hijo o hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Estas son palabras fuertes y tal vez no nos gusten, pero tenemos que ver qué es lo que está haciendo Jesús cuando está diciendo esto. Jesús no está diciendo no ames a tu familia. Lo que está diciendo Jesús es: no pongas a tu familia en el lugar que me pertenece a mí. Porque la prioridad determina nuestra dirección. Si el temor es primero en nuestras vidas, el temor nos va a dirigir. Si el temor a que les puede pasar algo a nuestros hijos, el temor de que qué va a pasar con nuestro matrimonio, el poder de que si pasa algo en nuestra casa, que si le pasa algo malo a nuestra familia, el temor de que si nuestros hijos están haciendo algo malo, esos temores nos van a dirigir si el temor, nuestra familia, es primero en nuestras vidas. Y si las expectativas de nuestra familia es primero en nuestras vidas, entonces esas expectativas nos van a dirigir. Vamos a vivir solamente al límite que nos tiene nuestra familia, porque las expectativas que tiene nuestra familia sobre nosotros nos cansan y nos limitan. Las expectativas que Dios tiene para nosotros nos liberan y nos dan más espacio. Pero si Jesús es primero en nuestra vida, Él nos va a dirigir. Amén. Y es cuando Dios nos dirige, cuando Jesús nos dirige, entonces podemos llegar más lejos. Podemos vivir en verdad en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y hoy les quiero hablar de una persona en la Biblia que nos modeló cómo poner a Dios primero. Y esta persona es María, la madre de Jesús. Ella nos muestra cómo exactamente se ve esto. Cuando el ángel se le apareció a María, cambió toda su vida. María era una joven que estaba comprometida a José. Ella arriesgó que no la entendieran, arriesgó perder su reputación
y arriesgó perder a José, que era su prometido. Pero ella, como ella había puesto a Dios primero en su vida, ella dijo en Lucas 1:38, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo me pongo a pensar cuando María vio al ángel que se le apareció y le dijo, vas a cargar, vas a llevar en tu vientre al Hijo de Dios. Y ella responde de esta manera, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu voluntad. Pienso que ella debe haber tenido una relación tan fuerte con Dios, tan profunda con Dios, que no lo cuestionó, que no le pidió más, más explicaciones, no le pidió más dirección, solamente dijo, ok, aquí estoy, que se haga tu voluntad, hágase conmigo según tu palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos cuando nuestra relación con Dios es así de fuerte? Entonces estamos siendo dirigidos por Dios. Cuando Él nos llama a hacer algo, cuando Él nos da un propósito, cuando Él nos dice que vayamos a hacer algo, aunque no sepamos más allá del siguiente paso, lo vamos a obedecer. María puso a Dios primero. Ella lo puso antes de su comodidad, lo puso antes de la opinión pública, ella lo puso antes de que le diera más explicaciones, ella lo puso antes que sus propios planes. María estaba lista para casarse, María estaba lista para entrar a una nueva vida con su esposo. José era un hombre, un hombre bueno en su comunidad, y era algo hermoso que María fuera prometida de él, estuviera comprometida con él. Me imagino a María lista para entrar a su nueva vida, y de repente que se le aparece el ángel y le dice que va a llevar al Hijo de Dios en su vientre. Qué valentía ella haber podido decir que se haga tu voluntad. Y porque puso a Dios primero, su vida se movió en la dirección del propósito de Dios. Cada uno de nosotros enfrenta momentos como estos, ya sea que lo estemos enfrentando ahorita en esta temporada, o lo hemos enfrentado en otras temporadas. Y nos preguntamos, ¿obedezco a Dios aun cuando otros no me entienden? ¿Confío en Dios cuando el futuro se siente incierto? ¿Pongo su voluntad por encima de mis propios planes? Porque poner a Dios primero puede costarnos comodidad, puede incomodarnos, pero nos posiciona para el futuro, para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero requiere que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestras vidas para poder caminar en ese propósito. Dile a tu vecino, Él es primero. Así que si la prioridad determina la dirección, entonces el orden de nuestras vidas determina la salud de nuestras relaciones. Y ese es mi punto número 2. El orden correcto produce relaciones saludables. El orden correcto produce o lleva a relaciones saludables. Cuando Dios es primero, todo lo demás comienza a encontrar su lugar correcto. Eso incluye también nuestros matrimonios, incluye cómo criamos a nuestros hijos y incluye todas nuestras relaciones. Algunos de nosotros estamos cansados no porque no amamos a nuestra familia, sino porque estamos tratando de llevar la carga que solo Dios puede llevar. Mira lo que dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús ofrece un descanso porque nunca nos pidió que fuéramos el Salvador de nuestras vidas. Estamos tratando de ser la fuente
de nuestra familia. Estamos tratando nosotros de traer la salvación, estamos tratando de sanar, estamos tratando de ser nosotros quien protejamos a nuestros hijos, quien protejamos nuestra familia, quien dirija nuestra familia. Nuestra familia está recibiendo de nuestra fuente y no de la fuente de Dios, que es que la fuente de Dios nunca se acaba. Nuestras fuerzas, nuestra fuente se acaba, pero la de Dios nunca se acaba. Amén. Nosotros nos somos llamados a salvar a nuestra familia. Solo Jesús puede hacer eso. Y María entendió esto muy bien. Imagínate ser la mamá de Jesús, la mamá del Salvador del mundo, y saber qué es lo que le está pasando, saber lo que le va a pasar y no tener control de nada. Ella amó a Jesús profundamente. Pero hubo momentos en los que ella tuvo que confiar en Dios completamente con lo que no podía controlar. Nosotros no somos papás ni hijos del Salvador, pero sí tratamos de controlarlo todo a veces, porque tratamos de que nadie, ni siquiera nadie mire mal a nuestros hijos, o que nadie les diga nada malo, estamos tratando de controlar tantas cosas que son tal vez no tan significantes, que esas cosas tal vez van a producir un carácter mejor en ellos, pero nosotros los tratamos de proteger de más. Y entonces no estamos confiando en Dios, que sea Él el que lleve todas estas cosas para el bien de ellos. María no pudo proteger a Jesús de las críticas. Nosotros tampoco podemos proteger a nuestras familias de las críticas. María no pudo detener el sufrimiento de Jesús. Nosotros tampoco podemos detener el sufrimiento de nuestras familias. Pero Dios lo puede hacer. Cuando Dios es primero en nuestras vidas, nuestras oraciones llegan al cielo y Dios puede interceder por nuestras familias. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras familias. Amén. María no pudo evitar la cruz, no pudo evitar que Jesús llegara a la cruz. Eso es fuerte. María nos enseña que podemos amar profundamente sin controlarlo todo. Porque muchas veces pensamos que porque amamos tenemos que controlar, porque amamos tenemos que sobreproteger, porque amamos tenemos que hacer todas estas cosas. Pero María nos enseña que el amar profundamente no significa controlarlo todo, sino significa confiar en Dios completamente. Algunos padres estamos tratando de arreglar todos los problemas de nuestros hijos. Estamos tratando de evitar problemas a nuestros hijos. Algunos esposos, esposas están tratando de rescatarse el uno al otro. Algunos hijos, hijas están cargando culpas por cosas que no pueden cambiar. Pero Jesús dice: ven a mí, porque ahí es donde encontramos descanso. Cuando Jesús es primero, podemos amar a nuestra familia sin perdernos en ella. Porque ¿cuántos sabemos que muchas veces lo damos todo por nuestras familias y nos perdemos a nosotros mismos? Ya no sabemos quiénes somos, ya no tenemos una relación personal con Dios, porque todo nuestro tiempo se lo damos a nuestras familias. Y cuando pasa eso, cuando le damos todo el tiempo a nuestras familias y decimos: Jesús, espérate porque necesito hacer comida para mis hijos. Jesús, espérate porque necesito limpiar la casa. Jesús, espérate porque necesito rescatar a alguien en mi familia. Necesito ir a salvar a alguien en mi familia. Cuando hacemos eso, limitamos a Dios en nuestras familias. Limitamos el poder de Dios en nuestras familias. No permitimos que Él haga su voluntad en nuestras familias. Puedes cuidar profundamente sin cargar lo que solo Dios puede cargar.
Y luego Jesús dice algo aún más radical en Lucas 14:26. Jesús dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya, estos versículos son versículos fuertes, pero otra vez Jesús nos está advirtiendo que ponerlo a Él primero nos quita de muchas penas que pasamos cuando ponemos a nuestra familia primero. Ahora Jesús no nos está mandando a odiar a nuestras familias. En el lenguaje de la época de Jesús, esto significaba que nuestro amor por Él debe ser más grande, tan grande que toda otra relación se vuelve secundaria en comparación a Él. Jesús está diciendo, si me pones a mí primero, amarás a los demás desde el lugar correcto. Amén. Jesús nos dice, si ponemos a Jesús primero en nuestras vidas, entonces vamos a poder amar a nuestras familias desde el lugar correcto. Porque a veces amamos de la manera que sabemos amar. Y nuestro amor a veces está quebrantado porque hemos pasado por dificultades, hemos pasado por dolor. Hay personas que nos han rechazado, personas que nos han defraudado. Entonces nuestro amor está quebrantado, no es un amor lleno, no es un amor completo. Pero si ponemos a Jesús primero en nuestras vidas, entonces vamos a poder amar a nuestras familias con el amor correcto, desde un lugar correcto. Amén. Esto no es rechazo, el decir que Jesús es primero y luego nuestra familia. No es un rechazo, es el orden correcto. Y el orden correcto nos lleva a relaciones saludables. Cuando amamos a nuestras familias desde el lugar correcto, entonces podemos tener relaciones correctas con ellos. Podemos tener una buena relación como esposos, podemos tener una buena relación con nuestros hijos, porque nuestro amor ya no condena. Porque muchas veces puede ser eso, nuestro amor puede condenar a las personas que amamos porque les hablamos desde el temor. Cuando mostramos nuestro amor con temor, entonces ese amor condena y no podemos tener relaciones saludables. Pero cuando Jesús estamos amando del lugar correcto, entonces nuestras relaciones pueden ser saludables. Di conmigo, Él es mi fuente. Pero poner a Jesús primero no siempre hace la vida más fácil. A veces la obediencia se vuelve incómoda. ¿Cuántos sabemos eso? Y mi punto número 3 es: la obediencia no siempre es cómoda. La obediencia no siempre es cómoda. En el momento en que Jesús se convierte en primer lugar en tu vida, no todos lo van a entender. Escucha lo que dice Mateo 10, 34 al 36. Dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Jesús no está promoviendo la división con este versículo, cuando nos está hablando aquí. Él está revelando que cuando nuestra lealtad cambia, esto puede producir tensión en nuestras relaciones. Jesús está revelando, aquí lo voy a decir otra vez, Jesús está revelando en este versículo que cuando nuestra lealtad cambia, cuando ponemos a Jesús primero, cuando nuestra lealtad es a Jesús primero antes de nuestra familia, eso puede producir tensión en nuestras relaciones. Van a haber personas que no nos van a entender. Y María vivió esta realidad tan fuertemente. Imagínate tratar de explicarle a la gente, tratar de explicarle a su familia, a su comunidad: estoy embarazada por el Espíritu Santo. ¿Quién te creería eso a ti hoy? Si le dices a alguien algo así, te van a mandar a consejería,
te van a mandar a que te arrepientas, te van a mandar a que seas honesto. La gente habló de María, la gente la juzgó y la gente no entendió. Pero aún así María obedeció, incluso cuando su obediencia hizo que otros se sintieran incómodos. Y a veces nuestra obediencia de seguir a Jesús, de poner a Jesús primero, va a incomodar a las personas a nuestro alrededor, va a incomodar a nuestros familiares, porque no van a entenderlo. Pero sabes que tu obediencia, mi obediencia, no solamente Jesús no solamente obra en nuestras vidas cuando estamos siendo obedientes, sino también obra en las vidas de los demás. Porque nuestra obediencia puede revelar cosas en los demás a nuestro alrededor y eso los incomoda. Eso es algo bueno porque nuestra obediencia puede dirigir a otros a Jesús. María cargó propósito mientras era malinterpretada. Cuando otros no nos entienden, tenemos que saber que hay propósito en eso, que Dios tiene un propósito en eso aún. Tal vez algunos de nosotros sabemos cómo se siente esto. Tal vez en el momento en que comenzamos a tomar nuestra fe en serio, alguien nos dijo, has cambiado, ya no eres la misma, estás haciendo demasiado, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Te crees más que nosotros? Pero el hecho de que la gente no entienda tu obediencia no significa que Dios no esté presente. La obediencia puede aislarnos antes de establecernos. Van a haber personas que cuando tú estás poniendo a Jesús antes que a ellos, no te van a entender y te van a juzgar tal vez. Pero sabes que eso va a hacer que ellos empiecen a ser curiosos de quién es el Dios que tú estás sirviendo. Van a regresar y preguntarte, a pedirte que ores por ellos, a preguntarte qué es lo que me estabas tratando de decir hace meses acerca de Jesús cuando no te quise escuchar. Dios va a estar obrando en ellos a través de tu obediencia. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo tenía un grupo de amigas que habíamos crecido juntas y algunas de ellas me pararon de hablar porque pensaron que estaba poniendo yo a la iglesia antes que a ellas. Ellas eran como mi familia se había movido a Las Vegas y yo estaba en San Diego aún y vivía con este grupo de amigas. Eran como mi familia porque habíamos crecido juntas. Me pararon de hablar y era tan incómodo porque vivíamos en la misma casa y no me hablaban. No me hablaban porque pensaban que yo ya no las ponía a ellas primero, que ya no pasaba tiempo con ellas, que prefería hacer otras cosas. Era muy incómodo, pero aún así seguí porque yo sabía que mi obediencia, aunque no lo miraba en ese momento, iba a traer algo bueno. Porque yo quería más de Jesús, estaba pensando en ellas y en mi familia, pero más que nada yo estaba tan enamorada de Jesús que quería más y más y más. En el momento tal vez no veamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor, pero Dios está obrando. Había un propósito en eso y cuando no nos sometemos a las expectativas de nuestras familias, a las expectativas de las personas a nuestro alrededor, entonces Dios puede obrar, Dios puede hacer lo imposible, Dios puede traerlos a Él. Ahora estas amigas mías todas son salvas y van a la iglesia porque regresaron y dijeron, yo quiero saber lo que tú sabes, yo quiero tener al Dios que tú sirves, yo quiero ser amada por el Dios que tú eres amada, yo quiero tener propósito en mi vida. Y cada una de ellas lo está haciendo. Es toda la honra y gloria a Dios, porque eso es lo que produce nuestra obediencia. La obediencia puede, como les había dicho, la obediencia nos puede aislar por un momento, pero nos va a establecer en su momento perfecto. El sí de María interrumpió su vida normal. Nuestro sí a Jesús puede interrumpir nuestra vida normal
interrumpió mi vida normal. Era tan incómodo vivir en esa casa. Era muy difícil, pero la incomodidad no nos tiene que hacer someternos a otras cosas que no sea Dios. También la obediencia de María también abrió la puerta al milagro de Dios. Cuando tú eliges la obediencia por encima de la comodidad, el impacto va mucho más allá de tu propia vida. Dios puede obrar en las vidas de las personas a tu alrededor. Si María hubiera priorizado la aprobación pública, si se hubiera preocupado más acerca de lo que iban a decir acerca de ella habría perdido el propósito divino que Dios tenía para su vida. Imagínate ser la madre del Salvador del mundo. Ella, por esa obediencia, por ese sí, por una palabra de 2 letras, por ella confiar completamente en Jesús, ahora todos hablamos de ella. Por ella, a través de ella, pudimos recibir todos al Salvador del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de tu obediencia? ¿Qué es ese sí que tú tienes que decirle a Dios, que Dios quiere hacer a través de ti para que pueda cambiar las generaciones en tu familia, para que pueda cambiar a las personas a tu alrededor? Es un simple sí y obediencia, confianza en Dios que puede cambiar la trayectoria de tu familia completa. Cuando nosotros priorizamos a Jesús, cuando priorizamos pasar tiempo con Él, cuando nos deleitamos en su palabra, cuando nos deleitamos en la oración, entonces caminamos en el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Eso nos da la libertad, el permiso para caminar en ese propósito que Dios tiene. Y esto me lleva al punto número 4, que es el legado espiritual comienza con la prioridad. Las decisiones que tomamos hoy moldean las generaciones que siguen. Tu sí hoy puede cambiar las generaciones que tal vez no vas a conocer, pero sabes que tu sí va a cambiar la trayectoria de toda tu familia. Escucha lo que dice Josué. Josué 24:15 dice: Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de los antepasados que tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Observa que Jesús dice primero yo. Antes de que la familia siga, alguien debe decidir seguir a Jesús primero. Alguien debe decidir poner a Jesús primero. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, como les mencioné, mi familia estaba aquí. Y yo siempre oraba y le decía al Señor: Señor, yo recibo esta promesa y declaro esta promesa sobre sobre yo y mi familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y quién sabe que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios con fe, la vamos a ver en nuestras vidas. Vamos a ver cómo Dios la hace en nuestras vidas real. Yo y mi familia serviremos al Señor. Y así es como Dios lo hizo en mi familia. El legado espiritual comienza con la rendición personal. Cuando nosotros decidimos pasar tiempo con Dios, hacer eso una prioridad, sin poner excusas. A veces pensamos que nos estamos perdiendo de algo cuando estamos decidiendo pasar tiempo con Jesús en vez de ir a la fiesta, en vez de ir a diferentes lugares. Pero sabes que cuando estás haciendo eso, te estás siendo compañero, partnering, te estás uniendo con Dios para hacer algo grande en tu familia, para hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y cuando piensas que
Y cuando pienso en un legado espiritual, yo pienso en la vida de María, la mamá de Jesús. María probablemente no tenía idea de hasta dónde llegaría su sí, porque ella puso a Dios primero. Jesús entró al mundo. La salvación está disponible para todos. Vidas están siendo transformadas aún hoy y la humanidad fue transformada. La rendición de María se convirtió en parte de la historia redentora de Dios. Y ahora todos hablamos y sabemos a través de quién llegó Jesús a la tierra. Puede que pienses que tu obediencia es pequeña. Tal vez Dios está pidiendo que seas obediente a orar con tus hijos. Tal vez piensas que es algo pequeño. Pero tus hijos están observando, tus hijos están viendo lo que tú estás haciendo, tu familia te está viendo, las personas a tu alrededor, tus generaciones futuras van a ver cuando tú estabas orando, cuando tú escogiste orar en vez de preocuparte, cuando tú decidiste adorar en vez de pelear. Cuando tú decidiste confiar en Dios aún en temporadas difíciles. Cuando tú escogiste la fe por encima del temor. Estás construyendo un legado espiritual y todos a tu alrededor lo ven. Tus hijos no necesitan una madre perfecta o un padre perfecto, una persona perfecta. Ellos necesitan a un padre, una madre, una persona rendida a Dios. Una vida rendida puede impactar generaciones. Las generaciones que tú tal vez no vas a conocer, pero que van a saber de ti. Como nosotros ahora sabemos de María, tus generaciones van a escuchar de ti, de tu obediencia y de tu fe. La familia primero es algo que suena noble, pero puede convertirse en algo demasiado pesado para llevar, para nosotros, porque es algo que solamente Dios puede cargar. ¿Se ponen de pie conmigo, por favor? Jesús primero puede sonar costoso, pero es la única manera de vivir en completa libertad. Algunos de ustedes están cansados no porque no aman a su familia, sino porque están tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. Están tratando de salvarlos a todos, están tratando de arreglarlo todo, están tratando de cargar a todos, están tratando de mantener todo a todos unidos. Pero Jesús nos dice que vengamos a Él. Él dice: ven a mí y yo les daré descanso. Cuando ponemos a Jesús en primer lugar, no perdemos a nuestra familia, sino finalmente nos dejamos de perder a nosotros mismos. Antes de que María fuera llamada bendita entre las mujeres, simplemente estaba disponible. Ella se hizo disponible a Dios. Y me pregunto, ¿qué podría hacer Dios con una iglesia llena de personas disponibles? Personas que dicen: pongo a Dios antes que mi comodidad, pongo a Dios antes que mi familia, pongo a Dios antes que mis planes, pongo a Dios antes que la opinión pública, antes de lo que pueda decir la gente, pongo a Dios antes que el temor, pongo a Dios antes que la aprobación, pongo a Dios antes de mi propio entendimiento, porque la Biblia nos llama a no estar en nuestro propio entendimiento, sino en Dios. Porque cuando Jesús es primero, todo lo demás finalmente encuentra su lugar correcto. Amén. Antes de que se vayan hoy, les quiero recordar lo que dice Jesús contra lo que dice la cultura acerca de nosotros. La cultura dice: sé todo. Jesús dice: ven y yo te daré descanso. La cultura dice: solo eres valioso cuando das. Pero Jesús dice:
como el Padre me ha amado, yo también los he amado. La cultura dice, sé fuerte para todos, pero Jesús dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La cultura dice, primero eres mamá, primero eres papá. Pero Jesús dice, a todos los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. So, antes de que seamos mamás, antes de que seamos padres, antes de que seamos lo que somos hijos, hijas de Dios. La cultura dice familia primero, pero Dios dice, busquen primero el reino de Dios. Porque cuando buscamos primero el reino de Dios, Él añade todo lo demás a nuestras vidas. Amén. Él hace todo correcto en nuestras vidas. Quiero que repitamos algo juntos para recordar. Repitan después de mí. Soy amado. Soy visto. Jesús primero. Y soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir.